Medir las conductividades térmicas de un metal para el diseño de productos y procesos en la industria es importante, ya que con ello se podrá saber qué tanta energía térmica puede llegar a transmitir o aislar el metal. Con lo planteado anteriormente y junto a las necesidades del mercado o del cliente, la medición de conductividades térmicas de un metal para la construcción de reactores y tuberías en una planta ayuda a calcular qué tanto calor puede ser transmitido al llevar a cabo un proceso que pase por dicho material, el cual en algunos casos puede ser representado como una pérdida de calor que puede ser reflejado en pérdidas económicas. En esta práctica se diseñó un medidor de conductividad, empleando una plancha de cocina, un termómetro, un pie de rey y un sensor de temperatura conectado a un computador. Durante la práctica, los metales que se midieron fueron una candonga de oro puro, unas monedas de 1 centavo, 5 centavos, 25 centavos, un balboa y una moneda de 100 pesos y una moneda de 200 pesos. Previa a la utilización del prototipo creado, se procedió a medir con el pie de rey las áreas transversales y el grosor de cada uno de los metales a ser usados durante la práctica. Lo que estamos haciendo es medir el diferencial de temperatura que existe entre la plancha y el metal una vez entra en contacto con la plancha. Para esto utilizamos un sensor de temperatura que consiste en una termocupla que está conectado a un Arduino, el cual nos permite descargar los datos en el computador para ingresarlos a una máquina. Durante la toma de datos preliminar se logró observar que el montaje original con la plancha de cocina tenía un sensor de movimiento, el cual causó que después de un tiempo determinado la temperatura de la plancha disminuyera. Fue por esta razón que el montaje original se cambió por una plancha de agitación de laboratorio. Cada metal se tomó la temperatura inicial al entrar en contacto con la plancha, mientras que se cronometraba el tiempo que cada objeto tomaba en aumentar y estabilizar su temperatura. Después de tener una temperatura que no variara, esta se registraba como la temperatura final. Esto se repitió 2 veces más por objeto metálico. Seguido de esto, se procedió a ingresar los datos medidos anteriormente a un programa en MATLAB, el cual se encargó de retornar la conductividad de cada uno de los objetos medidos. El cálculo de las conductividades en los metales se basa en un principio de la ley de Fourier, la cual establece que un flujo de calor se transfiere de un punto con mayor temperatura a uno con una menor temperatura. En la fórmula que define este principio, la conductividad, en símbolo K, es igual a la densidad del flujo de calor Q, el cual se define como la potencia sobre el área transversal del material. Este lo es multiplicado por el cociente entre el delta X, el cual es el espesor o el grosor del objeto ya tomado anteriormente, y el delta de temperaturas. Durante la práctica se observó que el sensor de temperatura se encontraba en un desfase de aproximadamente 10 grados Celsius. Por esta razón, las temperaturas se registraron con un termómetro y el sensor simultáneamente. Esto con el fin de obtener una medición menos inexacta de las temperaturas. Seguido de esto se encuentran las temperaturas en cada réplica y las conductividades halladas para las mediciones hechas con el termómetro. Para determinar si las conductividades halladas en cada metal eran diferentes entre ellas, se realizó un análisis de varianza con un factor y 3 réplicas, donde el factor era el tipo de metal medido. Ya que el p-value de este análisis no tenía un valor menor a la significancia, se confirmó que no existe diferencia importante entre las medias de los metales examinados. Para corroborar esto, se realizó una prueba Tukey, en donde se observó por su gráfica y valor P de nuevo que no hay diferencia significativa entre el objeto de oro y las aleaciones de metal. Por otro lado, estas conductividades, al ser comparadas con valores encontrados en la literatura, mostraron que los coeficientes calculados para el metal puro no poseían el comportamiento esperado, es decir, que siendo este un arete de oro puro, su conductividad debió de disminuir ante el aumento de temperatura. Este hecho se puede atribuir a que además de la transferencia de calor por conducción, siendo este un arete hueco, su transferencia de calor también debió de ser dada por convección. Lo anterior causó que la temperatura aumentara más después de haberse estabilizado. Para las conductividades de las aleaciones se hallaron los porcentajes de error con respecto a las conductividades de cada moneda y sus composiciones de metal. Aquí se encontró que aunque los valores no fueron los mismos, sus porcentajes de error tuvieron valores mínimos del 11% y máximos de hasta 5.216%. Estos porcentajes de error se pudieron atribuir a errores experimentales durante la práctica como el desfase del sensor o el poco área de contacto entre dicho sensor y el termómetro sobre el metal que se midió. En conclusión, el prototipo desarrollado cumplió con la función de medir la temperatura, pero no permitió calcular la conductividad del metal de manera automática. La variabilidad de las mediciones de temperatura generan un error en la práctica que se propaga hasta los valores de conductividad calculados, y
De ahí que se haya realizado un análisis estadístico. Los valores de conductividad calculados se encuentran lejos de los estimados o los encontrados en la literatura, aunque se encuentran dentro del rango de órdenes de magnitud para los metales. Por lo tanto, se recomienda a futuro utilizar una termocupla con mayor sensibilidad a cambios de temperatura y cuya calibración no requiera de tanto tiempo. Para satisfacer las necesidades del mercado seleccionado, es necesario seleccionar metales con una baja conductividad. Para determinar esto, es necesario recurrir a un sistema más preciso que el que se planteó aquí, que permita calcular la conductividad de los materiales y así establecer relaciones reales entre los cambios de temperatura y la naturaleza de los metales. Finalmente, aunque no se haya podido obtener una diferencia significativa entre metales puros y aleaciones, fue posible observar el efecto del aumento de temperatura en la conductividad de estos materiales.